En ese silencio que sientes ahora, en esa distancia que te han impuesto, yace tu mayor poder. No es una derrota, ni una debilidad, es tu oportunidad para renacer con dignidad. Cuando otros te ignoran, te rechazan o te dejan en el olvido, están revelando su propia fragilidad, no la tuya. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder no está en las palabras o en las acciones de los demás, sino en cómo tú eliges responder. Este silencio, lejos de ser una derrota, puede convertirse en tu mejor venganza. Porque en la calma del alma, en la aceptación del momento, descubres que tu mayor fuerza reside en controlar lo que nadie más puede, tu mente, tus emociones, tu destino. Y en esa paz interna, en esa serenidad firme, yace la victoria más poderosa. La verdadera fuerza no se mide por la cantidad de palabras que pronuncias, sino por el control que ejerces sobre tu mente y tus emociones. En un mundo donde todo parece exigir respuesta, donde la provocación y la injusticia golpean a cada paso, la respuesta más sabia, más poderosa, es el silencio. No porque seas débil, sino porque has entendido que tu mayor arma no es la reacción impulsiva, sino la serenidad interior. Cuando alguien te provoca, cuando te insultan o te rechazan, tienes dos caminos, responder con ira o responder con calma. La diferencia entre ambos caminos define quién realmente eres. La respuesta impulsiva te desgasta, te desvirtúa, en cambio, el silencio, esa pausa consciente, te reafirma. Porque en esa pausa, en ese momento de silencio, reafirmas tu control, reafirmas tu dignidad y fortaleces tu carácter. El primer paso para ser fuerte es aprender a no reaccionar, decía Séneca. La reacción es un reflejo de tu estado interno, y si permites que los demás dicten tu estado, serás esclavo de sus palabras y acciones. Pero si aprendes a mantenerte en calma, si dominas esa chispa que puede encender un incendio o apagarlo, entonces has alcanzado un nivel superior de poder. Porque nadie puede quitarte esa paz, nadie puede arrebatártela si tú la eliges. El control no significa evitar el dolor o las molestias, sino entender que tú tienes la autoridad para decidir cómo responder a ellas. La calma interior no es una negación del mundo externo, sino una victoria sobre él. Es en esa serenidad donde reside la verdadera fortaleza, la que no se doblega ante las tormentas, la que permanece firme en medio de la tempestad. Recuerda, no es la agresión, no es la venganza, ni siquiera la palabra misma, lo que define tu poder. Es tu capacidad de mantenerte en control, de elegir el silencio cuando la emoción quiere desbordarse. Porque en ese silencio, en esa calma, estás diciendo, no necesito responder. No necesito demostrar nada. Mi fuerza está en mi autocontrol y en la paz que cultivo en mi interior. La vida nos presenta situaciones que están fuera de nuestro control, y aceptar eso es la primera clave para liberar nuestro espíritu del sufrimiento. Quien intenta cambiar lo inmutable, quien lucha contra corrientes que no puede detener, solo se desgasta en vano. La verdadera sabiduría consiste en reconocer cuáles son las batallas que merecen nuestra energía y cuáles son las que debemos soltar. No es derrota, sino fortaleza aceptar que hay cosas que no podemos cambiar. La resistencia constante solo alimenta el dolor, la frustración y el desgaste emocional. Cuando aprendes a soltar, cuando aceptas con firmeza y serenidad las circunstancias que escapan a tu control, recuperas tu poder. Porque en ese acto de rendirte, en esa aceptación profunda, reside una fuerza inmensa. Séneca decía, no es que las cosas nos afecten, sino que nuestro juicio sobre ellas nos afecta. La clave está en cambiar nuestro juicio, en cambiar nuestra percepción, en dejar de luchar contra lo inevitable. La aceptación no es resignación, sino un acto consciente de sabiduría. Es entender que tu energía debe centrarse en tu propia virtud, en tus acciones, en tu carácter, en tu crecimiento personal. Cada vez que luchas contra lo que no puedes cambiar, estás gastando energía valiosa que podría invertirse en mejorarte a ti mismo. La verdadera victoria está en dominar tu interior, en cultivar la virtud, en fortalecer tu carácter ante las adversidades. No te desgastes en lo irreparable, enfoca tu alma en lo que sí puedes transformar, tu actitud, tus pensamientos y tus acciones. Libertad significa liberarse de las cadenas del sufrimiento autoimpuesto. La libertad no está en controlar el mundo exterior, sino en controlar tu mundo interior. En aceptar con firmeza lo que no puedes cambiar,
en soltar con valentía aquello que solo alimenta tu angustia, encuentras la paz que ningún evento externo puede arrebatarte. Porque solo entonces, en esa aceptación, descubres que tu verdadera fuerza reside en tu capacidad de mantenerte en paz, independientemente de las circunstancias. La verdadera grandeza no se demuestra en palabras rimbombantes ni en gestos de fuerza vacía. Se revela en la forma en que afrontas la adversidad, en cómo sostienes tu dignidad cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor. La resistencia silenciosa no es debilidad, es la expresión más pura de tu autocontrol, la manifestación más potente de tu serenidad interior. Cuando la tormenta azota, ¿qué haces? ¿Gritas en medio del caos o permaneces en silencio, firme, inamovible? La grandeza se mide en esos momentos en los que eliges mantenerte en calma, en los que tu mente decide no dejarse arrastrar por la ira, el resentimiento o la desesperación. Porque en esa serenidad, en esa calma imperturbable, resides en la invencibilidad más auténtica. El autocontrol no es una máscara que usas para aparentar fortaleza, sino el reflejo de una disciplina interna que has cultivado día tras día. Es saber que tu valor no se mide por la cantidad de golpes que recibes, sino por tu capacidad de levantarte, de mantener la compostura, de seguir adelante sin perder la dignidad. La resistencia silenciosa revela tu verdadera grandeza, la que no necesita gritos, la que no busca validación externa, sino que se nutre del reconocimiento interno. Séneca decía, la verdadera fortaleza está en la paciencia y en la serenidad. La paciencia, esa virtud que nos permite soportar sin desesperar, y la serenidad, esa calma que mantiene tu alma intacta ante la tempestad, revelan quién realmente eres. Porque cuando todo conspira para hacerte caer, tú permaneces firme en tu centro, sin dejar que las circunstancias te definan. No es la violencia, ni la venganza, ni la agresión lo que muestra tu poder. Es la capacidad de sostenerte en medio del dolor, en medio de la injusticia, en medio del rechazo, sin perder la dignidad. Esa resistencia silenciosa, esa tranquilidad en medio del caos, te hace invencible desde dentro. Porque en esa paz, en esa firmeza, resides en la auténtica fuerza del alma. El rechazo, esa herida que muchos temen, puede convertirse en la oportunidad más profunda para conocerte a ti mismo. Cuando alguien te aparta, cuando tus esfuerzos no son valorados, tienes ante ti una elección, dejarte definir por esa negación o usar esa experiencia como un espejo que revela quién realmente eres. La clave está en transformar ese dolor externo en una fuente interna de autoconocimiento. El silencio, esa pausa que da la distancia, es tu aliado más poderoso. Cuando permaneces en silencio, cuando no buscas justificarte ni reaccionar, tienes la oportunidad de escuchar tu propia voz y observar tus pensamientos. Es en esa reflexión donde descubres las raíces de tu valor, esa esencia que no depende de la aprobación de otros, sino de tu propia virtud. El rechazo, en su forma más pura, es un espejo que refleja tus inseguridades o, si lo miras desde otra perspectiva, te muestra tu potencial para crecer. Porque en esa mirada introspectiva, en esa honestidad brutal contigo mismo, fortaleces tu carácter. Cada vez que alguien te excluye, tienes la opción de fortalecer tu autoestima desde dentro, de recordar que tu valor no se mide por los ojos ajenos, sino por la calidad de tu alma y la firmeza de tus principios. Séneca enseñaba que el hombre que no sabe afrontar el rechazo, nunca llegará a conocerse a fondo. La verdadera fortaleza está en aprender a mirarte en ese espejo de rechazo y ver, más allá del dolor, la oportunidad de mejorar. La autocomprensión y la autovaloración nacen en ese espacio de silencio, donde no hay juicios ni expectativas externas, solo una profunda conexión con tu esencia. No dependas del aplauso externo para sentirte completo. No busques en la aprobación ajena la validación de tu existencia. La verdadera seguridad radica en reconocer que tu valor es inalterable, que tu carácter se forja en la adversidad y que en el silencio de la introspección resides la clave para descubrir quién eres realmente y cuánto vales, más allá de las opiniones pasajeras del mundo. La verdadera victoria no se mide en palabras, en acciones o en respuestas impulsivas. La mayor conquista reside en mantenerte íntegro, en paz y en control, incluso cuando todo en el exterior intenta desestabilizarte. En esa serenidad profunda, en esa calma que nadie puede arrebatarte, encuentras la libertad más poderosa que existe. Porque no necesitas demostrar nada,
no necesitas justificantes para justificar tu valor. La paz interior es tu certificado más auténtico, tu armadura más invencible. En un mundo que busca que respondas, que te desafía a mostrar tu fuerza en gestos y palabras, tú eliges el silencio. Porque en ese silencio, en esa pausa deliberada, reside tu victoria final. No hay mayor triunfo que ser dueño de ti mismo, que no dejarte arrastrar por las emociones descontroladas ni por las provocaciones externas. La serenidad no es pasividad, es la fortaleza de quien ha aprendido que su mayor poder está en su autocontrol, en su capacidad de mantenerse firme ante cualquier tempestad. Sé que te han enseñado a luchar, a defenderte, a responder. Pero la verdadera fuerza se revela en quien sabe que no necesita hacer nada para ser digno, que su valor no depende de la opinión de los demás. La serenidad es una victoria que trasciende las circunstancias, que supera la agresión, el rechazo y la injusticia. Porque en esa calma, en esa paz que creas desde tu interior, resides en la libertad más auténtica. No olvides, cuando controlas tu mente, cuando eliges la paz en lugar del conflicto, te conviertes en un verdadero invencible. La libertad no está en escapar del mundo, sino en dominarte a ti mismo. En esa victoria silenciosa, en esa victoria que no necesita aplausos ni reconocimiento externo, descubres que tu poder reside en tu capacidad de mantenerte íntegro, en paz y en control. Porque en esa serenidad, en esa fortaleza interior, habita la libertad que ningún enemigo, ni ninguna circunstancia, puede arrebatarte. Recuerda siempre que tu poder no reside en las palabras que pronuncias, sino en la fuerza de tu silencio, en tu capacidad de mantenerte firme ante la adversidad. Cada momento de calma, cada acto de autocontrol, es una victoria que nadie puede arrebatarte. En ese silencio, en esa serenidad, construyes la verdadera venganza, la que no busca destruir, sino elevarte por encima del caos, por encima de las heridas y las ofensas. Enfócate en ti mismo. Trabaja en tu mente, en tu carácter, en tu virtud. Porque solo en esa transformación interna reside la verdadera fuerza. No permitas que las circunstancias te roben esa paz. La grandeza está en tu capacidad de volver a levantarte, de seguir avanzando, de convertir el rechazo en un peldaño hacia tu mejor versión. Mantente firme. La vida te pondrá a prueba, pero tú tienes la última palabra. La última victoria será aquella en la que, sin hacer ruido, sin ofrecer explicaciones, te reafirmes en tu poder. Porque en ese silencio, en esa calma, reside la fuerza que transforma tu destino. Y esa fuerza, esa paz, ese control, es lo que te hará invencible.